Buenas noches. Vamos a continuar con la tercera jornada sobre obstetricia. Y vamos a ver sufrimiento fetal agudo. El sufrimiento fetal agudo se define como una asfixia fetal progresiva, que si no la corregimos va a generar descompensación de la respuesta fisiológica, daño permanente del sistema nervioso central, falla múltiple y muerte. Es decir, es una secuencia de eventos donde comienza con falta de oxigenación al feto. Ahora bien, ¿por qué se puede producir el sufrimiento fetal? Básicamente es o algo interrumpe el ingreso de nutrientes, básicamente de oxígeno, o algo impide que los metabolitos básicamente puedan salir del elemento corporal del feto. Esos dos procesos pueden ser por una causa única o puede ser por varias causas. Y vamos a encontrar que tenemos un proceso que es lento y progresivo, el llamado sufrimiento fetal crónico, y uno de presentación súbdita inmediata, que es el sufrimiento fetal agudo. Aquí en este cuadro encontramos qué es lo que pasa. Cuando un feto presenta asfixia, no le está llegando el oxígeno necesario, vamos a encontrar que se produce una hipoxemia a nivel de su sangre, ¿no? Y además aumento del CO2, una hipercapnia. Al tejido que ya no tiene oxígeno va a ser hipoxia, pero como el humano es aerobio 100%, necesita de ese oxígeno para mantener su energía. Como no la tiene, activa el metabolismo anaeróbico. Con ese metabolismo anaeróbico va a tener la energía que necesita, pero lamentablemente produce ácido láctico. Y es ese láctico el que se acumula para generar la acidosis metabólica, que es la causa del daño cerebral y de los otros órganos. Y aquí les presento un cuadro de las causas del sufrimiento fetal, que pueden ser de causa materna, que puede ser de causa placentaria, que puede ser de causa del cordón o que puede ser de causa fetal. Si recordamos que el oxígeno llega a la placenta a través del flujo sanguíneo, todo aquello que me disminuya flujo sanguíneo me va a generar sufrimiento fetal. Una paciente que hace hipotensión, una paciente que hace hipovolemia por sangrado, por deshidratación, ¿no? Vamos a encontrar que la paciente va a facilitar sufrimiento fetal. En el caso placentario, básicamente vamos a encontrar nosotros el problema de la hipertonía uterina. Cuando hay un DPP, no pasa sangre. Puede haber una placenta que presenta infartos o que se hace cada vez más vieja, problemas de placenta. O en problemas funiculares vamos a ver, ¿no?, el prolapso o prosinencia de cordón, el nudo verdadero, que es bien raro, pero que puede presentarse. Y finalmente, causas fetales. ¿Qué puede generar un problema de sufrimiento fetal en un feto? Un corazón fetal que no funciona adecuadamente, es decir, el feto presenta arritmias por estructuras propias de su corazón. O vamos a ver, en caso de pacientes tengan anemia, como vamos a ver ahora, la isoinmunización, o cuando el feto tiene malformaciones o cromosopatías. A veces la mamá está bien, la placenta está bien, el cordón está bien y tenemos un feto que tiene un síndrome de Down y por esa cromosopatía se genera el sufrimiento fetal. Entonces, ¿cómo se responde a la falta de oxígeno? Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un feto empieza a tener menos oxígeno, su cantidad de energía empieza a disminuir. Entonces, lo primero que va a hacer es el ahorro de oxígeno, ahorro de energía y empieza a moverse menos. Entonces, la primera forma de saber que un feto está bien es preguntarle a la mamá si el feto se mueve bastante o se mueve bien.
Cuando un feto no se mueve, es porque está ahorrando oxígeno. Es un primer signo de que nos está faltando oxígeno. Luego, sigamos viendo. El corazón viene a ser la última adquisición biológica del ser humano. Y para que esas células especializadas funcionen, necesitan de un tenor adecuado de oxígeno, dado por el flujo sanguíneo cerebral. Entonces existe fisiológicamente un eje corazón-cerebro. Cuando al cerebro le falta oxígeno, la única forma de aumentar su oxígeno es aumentando su flujo, y quien se encarga de eso es el corazón. Por eso que cuando un feto empieza a tener falta de oxígeno cerebral, el corazón empieza a bombear más rápido y tenemos la taquicardia fetal, que es un signo temprano de sufrimiento fetal. Pero si se mantiene el proceso de falta de oxígeno, este corazón va a llegar un momento en que se va a cansar y vamos a tener la bradicardia fetal. Entonces, la taquicardia fetal me da una indicación de un sufrimiento fetal que está comenzando o que se está instalando. Mientras que la bradicardia fetal me dice que ese sufrimiento fetal ya se instaló, ya está completamente desarrollado y el daño va a ser mucho mayor en el feto. En el caso de pacientes que tienen hipoxia crónica, mucho tiempo con falta de oxigenación, ¿qué va a pasar? Frente a la hipoxia crónica se produce una redistribución del flujo. ¿A dónde se ve el flujo sanguíneo de este feto? Básicamente al sistema nervioso central y corazón, el eje más importante. Pero si el feto está secuestrando su flujo entre corazón y cerebro, a algunas zonas le va a quitar esto. Circulación, y básicamente disminuye el flujo renal. Si se disminuye el flujo renal, ese riñón va a filtrar menos, y si el riñón filtra menos, tenemos menor cantidad de líquido amniótico y tenemos el oligoamnios. Por eso que el oligoamnios es un signo indirecto de que ese feto probablemente esté con sufrimiento fetal crónico. Y donde también disminuye es a toda la musculatura corporal, lo que va a hacer que el feto crezca menos, el retardo de crecimiento intrauterino. O sea, el RCIU viene a ser una forma de retardo de crecimiento intrauterino. Listo. Ahora bien, ¿cómo sé entonces que mi feto está bien? Si sé el concepto corazón-cerebro, si el corazón está teniendo una frecuencia cardíaca adecuada, eso significa que el cerebro está adecuadamente oxigenado. Por eso, el trazado normal de la frecuencia cardíaca me indica que el eje corazón-sistema nervioso central está indemne. Cuando viene o aparece la hipoxia, ¿qué va a hacer el feto? Al aparecer la hipoxemia, vamos a ver disminución de saturación de oxígeno. ¿Qué hacen los vasos sanguíneos cerebrales? Una vasodilatación, un aumento del flujo sanguíneo cerebral, que es un mecanismo compensatorio. ¿Y cómo sé yo que hay aumento del flujo sanguíneo cerebral? Cuando al feto o a la mamá gestante la sometemos a un Doppler de la arteria cerebral media que nos va a decir que el flujo sanguíneo cerebral está normal o está aumentado, que es un indicativo de sufrimiento fetal. Entonces, cuando tengo un feto que hace asfixia, tengo dos posibilidades. Una posibilidad, el corazón funciona bien, hay un flujo sanguíneo cerebral adecuado y por lo tanto ese cerebro no entra en hipoxia. ¿Y cómo sé que no entra en hipoxia? Porque si yo le dosaje al paciente ATP, glucosa y glucógeno, que son o productos del metabolismo aeróbico, van a estar dentro de valores normales y puede haber un discreto aumento del ácido láctico que me está indicando que ha habido metabolismo anaeróbico. Otro feto que también tiene asfixia marcada, pero acá el corazón no funciona adecuadamente, no responde como debiera responder, entonces aquí el flujo sanguíneo cerebral está disminuido. ¿Y cómo sé que está disminuido? Porque los factores que hemos visto que tienen que ver con metabolismo aeróbico están disminuidos. Y básicamente el ácido láctico, que es característica del metabolismo anaeróbico, está tremendamente aumentado.
Entonces, cuando un cerebro tiene disminución de ATP, disminución de proteína y fosfato, y tiene, esto es importante, aumento de ácido láctico, se puede producir una injuria cerebral. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de la cantidad de ácido láctico. Cuanto más ácido láctico desarrolle el feto, mayor va a ser su daño de tejido cerebral y va a haber daño cerebral. Pero si el ácido láctico no sobrepasa los 17 nanomoles por mililitro, entonces ese feto va a hacer su asfixia, pero no se daña el cerebro y se recupera rápido. Por eso es que no necesariamente cuando un feto o un recién nacido sale con un Apgar malo que nos puede indicar sufrimiento fetal, ese Apgar bajo se mantenga. Si no, el paciente nace con Apgar bajo y en los 3 minutos, 4, se recupera, significa que estuvo en asfixia, pero que no tuvo la cantidad de ácido láctico suficiente para que le genere el daño. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que es importante diagnosticar cuanto más temprano posible la presencia de un sufrimiento fetal y hacer las medidas necesarias para que este sufrimiento fetal atienda a desaparecer. El sufrimiento fetal se puede presentar durante el parto, antes del parto, y nosotros podemos tener una evaluación postparto. O sea, el diagnóstico lo vamos a hacer durante la gestación, en el preparto, durante el trabajo de parto, en el intraparto, y podemos hacerlo después que nace el niño en el postparto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el preparto? En el preparto vamos a utilizar lo que se ha llamado las pruebas de valoración o de bienestar fetal. Estas son el preparto. ¿Cuáles son? El NST o el test no estresante o non-stress test, el Contraction Stress Test o CST, test de contracción. Tenemos el perfil biofísico, la estimulación vibroacústica y el ultrasonido Doppler. Estas pruebas son preparto. Una vez que la paciente pasa y está en trabajo de parto, ya no se pueden usar estas pruebas. O sea, las pruebas preparto solo sirven en el preparto. Si la paciente arranca trabajo de parto, ninguna de esas pruebas puede utilizarse. Y entramos a las pruebas intraparto, que veremos el monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca, la ocultación intermitente, oximetría de pulso, que no tenemos en el país, y el pH sanguíneo de cuero cabelludo. Y finalmente nace el niño y en el posparto podemos hacer el diagnóstico dependiendo del valor de Apgar, de la gasometría de cordón o más adelante de las pruebas neuroconductuales que nos van a decir qué tanto daño se ha producido en ese cerebro. Vamos entonces a las pruebas preparto, el non-stress test. ¿En qué se basa? El test no estresante, que si un feto tiene buena cantidad de oxígeno, se mueve sin problemas. Y normalmente en un feto con buena cantidad de oxígeno se mueve en promedio mínimo 3 veces en media hora. Para caso del NST vamos a tomar mínimo 2 movimientos fetales, pero no solo el movimiento del feto, sino que cuando el feto se mueve, al moverse el feto hay una reacción del corazón donde se aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, para que no se olviden ustedes, el NST para nosotros va a ser el 2 por 15 por 15. ¿Qué significa 2 por 15 por 15? Que en media hora el feto mínimo se mueve 2 veces. Y en ese movimiento el corazón se acelera 15 latidos durante mínimo 15 segundos. Eso significa que ese feto está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos a la mamá, la ponemos en la sala de observación, le ponemos los transductores y durante media hora le decimos a la mamá que cada vez que el niño se mueva, ella haga el movimiento del botoncito para que se marque el movimiento y luego vemos cómo es que se va dando la frecuencia cardíaca fetal. ¿No? Entonces, ahora bien,
En base a eso, vamos a tener dos cosas, dos básicos elementos. La prueba reactiva y la prueba no reactiva. ¿Qué significa la prueba reactiva? Que ese feto se ha movido el 2 por 15 por 15. Tiene movimientos, tiene oxígeno, es un feto reactivo. Por lo tanto, está bien, no hay ningún problema. Y tenemos la prueba no reactiva. Es decir, en esos 30 minutos o el feto no se mueve, o se ha movido una vez, o se ha movido 2 veces, y frente a el movimiento no ha habido la reacción cardíaca del aumento de la frecuencia durante los 15 segundos. Esa vendría a ser una prueba no reactiva. Significa entonces que ese feto está con falta de oxigenación. Ahora bien, cuando un paciente presenta una prueba NST no reactiva, o sea, no se ha movido, puede ser porque le falta oxígeno, pero tenemos que avanzar un poquito más. Un feto no se mueve porque está hipoglicémico. Y entonces uno le hace la pregunta a la mamá si la mamá ha tomado o no desayuno o alimentos. Si la mamá no ha tomado alimentos, la mamá está hipoglicémica y por lo tanto el feto está hipoglicémico y por eso es que no se mueve. Por eso le decimos que antes que comience la prueba, la paciente ingiera alimentos para que tenga niveles adecuados de glicemia y eso no sea una causa para que el feto no se mueva. Y el segundo elemento es que el feto tiene todo el derecho, como cualquier ser humano, a dormir. Y si un feto está dormido, no se mueve. Entonces, cuando uno encuentra un NST no reactivo, primera pregunta, señora, ¿toma alimentos? Sí. Ay, caramba, es un problema. No. O la otra posibilidad es, no se mueve, sí ha tomado alimentos, pero no se mueve, debe estar durmiendo el feto, que se hace la estimulación vibroacústica. En términos normales hay una laringe especial que se coloca en el abdomen y le da el sonido para que el niño se despierte. Pero en los hospitales de Perú tenemos sencillamente pues el hacer ruido al niño, ¿no? Entonces se hace golpe, se golpetea una palangana, se hace ruido y ese ruido despierta al niño y empieza a moverse. Ahí pasamos la prueba. No. Ahora, segunda prueba, el Contraction Stress Test o test de contracción. Como Posey fue el primero que la hizo, también se llama el test de Posey. O como se usa oxitocina, también se llama el test de oxitocina. O sea, Contraction Stress Test, test de oxitocina, test de Posey. O test de estrés o test estresante, porque la contracción uterina estresa al feto. Son sinónimos. ¿En qué se basa el Contraction Stress Test? Que cuando se produce la contracción uterina, se interrumpe o disminuye el flujo sanguíneo al espacio periintervelloso. Y esto va a generar una disminución de oxígeno. Y dos posibilidades. Si el feto tiene buena reserva de oxígeno, tolera la contracción, no hay problema. Si el feto tiene déficit de oxígeno, le falta oxígeno, va a presentar las famosas desaceleraciones tardías o DIP2. Entonces, en el Contraction Stress Test, lo que yo busco es la presencia de DIP2, la presencia de las desaceleraciones tardías que son patológicas, ¿no? ¿Qué hacemos con mi paciente? Le ponemos oxitocina endovenosa hasta lograr que haya 3 contracciones en 10 minutos. Y vamos a ver con el transductor si en esas contracciones se produce el DIP1 o se produce el DIP2. Si no se encuentra DIP2, que es lo que yo estoy buscando, se dice que es un test de contracción negativo. ¿Y qué significa un test negativo? Que el feto está bien, que no tiene problemas de oxigenación. Si contrariamente en el Contraction Stress Test yo encuentro la presencia de DIP2 o desaceleraciones tardías, eso significa que ese feto está con falta de oxígeno, se está asfixiando y habría que actuar inmediatamente. ¿No? Por eso, ven ustedes, en la prueba tenemos el Contraction Stress Test negativo, feto está bien, no hay DIP2. Contraction Stress Test positivo, presencia de DIP2, ese feto está con problemas de oxigenación y habrá que actuar inmediatamente. La otra prueba que se utiliza es el perfil biofísico fetal. Miren, el perfil biofísico fetal completo, el perfil biofísico de Manning, tiene, como ven ustedes, 1, 2, 3, 4, 5 ítems.
Si el ítem está presente y es normal, se cataloga con 2 puntos. Si el ítem es anormal, se cataloga con 0 puntos. De tal manera que un perfil físico normal me da 10 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? En el perfil biofísico normal de esos 5 puntos, hay uno que no tiene nada que ver con ecografía, que es el NST, el test no estresante. Le hago el test no estresante a mi paciente y es un test reactivo, 2 puntos. Si no fuera reactivo, 0 puntos. Y luego ya paso a la evaluación por ecografía para ver movimientos respiratorios. El feto mínimo debe tener un movimiento respiratorio en 30 minutos. Si lo encuentro, 2 puntos. Si no encuentro movimientos respiratorios, 0 puntos. Luego voy a ver sus movimientos corporales. ¿Cuántas veces se mueve? No he hecho 3 veces en 30 minutos. Si se mueve 3 veces, 2 puntos. Si se mueve 2 veces, 1 vez o no se mueve, 0 puntos. Luego vemos el tono fetal. Y el tono fetal lo vamos a evidenciar cuando el feto abre y cierra la mano espontáneamente o estira y flexiona el codo. El hecho que el feto haga este movimiento de flexión-extensión de mano o de brazo significa que tiene buen tono. Por lo tanto, serán 2 puntos. Y si se queda extendida la mano, el brazo o la mano abierta y no se cierra, es que no hay tono, tiene 0 puntos. Y finalmente, líquido amniótico, que es un indicador, como decía, indirecto. Si encontramos una buena cantidad de líquido amniótico, es decir, un lago de 5 más un ILA mayor de 5, cantidad de líquido amniótico, es 2 puntos. Si contrariamente tenemos un ILA menor de 5, es un oligoamnios, 0 puntos. Y entonces hacemos la sumatoria de lo que hemos encontrado y en condiciones normales un feto que va a tener entre 8 a 10 puntos no tiene asfixia, no hay ningún problema. Pero si el valor del perfil es menos de 6, eso es indicativo que ese feto está con sufrimiento fetal, tiene acidosis fetal. ¿Correcto? Entonces, es mucho más específico. Y finalmente, otro elemento que nos interesa, el perfil biofísico ecográfico. Miren ustedes, es igual que el perfil completo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no se considera NST. Los 4 elementos que tenemos son elementos de ecografía. El perfil biofísico ecográfico. Entonces, igualito, vamos a ver movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono fetal y cantidad de líquido amniótico. Si están presentes, 2 puntos. Si no están presentes, 0 puntos. Y de acuerdo a eso, hacemos la valoración. Y finalmente, con la estimulación vibroacústica que ya le hemos visto, tenemos el Doppler. Lo bueno de la técnica del Doppler es que nos va a medir flujos. Y si los flujos están alterados, entonces vamos a tener problemas en la perfusión del feto. Básicamente, lo que nos interesa fundamentalmente es el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y quien nos hace la medición del flujo sanguíneo cerebral es la arteria cerebral media. Entonces, lo que uno busca es la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Y eso nos va a decir a nosotros qué tan bien está irrigado o tiene el flujo sanguíneo el cerebro. Cuando la velocidad máxima de la arteria cerebral media se eleva, quiere decir que el flujo sanguíneo cerebral se está elevando. ¿Y por qué se está elevando? Porque ese cerebro está teniendo carencia de oxígeno. De tal manera que más sensible y más específico es el Doppler. Si a nosotros nos pidieran cuál es la sensibilidad o la importancia de las pruebas de bienestar fetal, la prueba más específica, más sensible es el Doppler. Después sigue el perfil biofísico fetal. Después sigue el Contraction Stress Test. Y finalmente, la menos sensible es el NST y que lamentablemente es la prueba que más frecuentemente se hace. Ahora, estas pruebas, por favor, idealmente tienen un valor por encima de las 30 semanas. O sea, hacerle un test
un perfil biofísico, un Doppler a un feto que tiene 28 semanas, 27 semanas, no tiene una valoración estadística definida. Pero por encima de las 30 semanas sí me dan un valor pronóstico, un valor diagnóstico. Ahora, esto le decía el Doppler, que es bien sensible y bien específico, o sea que es muy bueno. Listo, entra la paciente en trabajo de parto. Si la paciente entra en trabajo de parto, todas las pruebas anteriores que hemos visto ya no me van a servir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? El monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal. O sea, lo ideal es que toda paciente que entre en trabajo de parto debiera tener su propio monitor, ¿no? Eso es uno de los sueños que yo tengo en este país, ¿no? Que con un endoscopio cada paciente tenga su monitor con su pantallita para evaluar la frecuencia cardíaca fetal. Sería idealmente eso, ¿no? Y cuando uno hace el monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca, vamos a ver tres cosas importantes. Uno, el basal de la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos latidos cardíacos tiene? Dos, la variabilidad. Y finalmente, los cambios periódicos. Vamos a explicar básicamente esto. Miren ustedes, la frecuencia cardíaca basal es, en sencillo, ¿cuántos latidos cardíacos tiene el feto por minuto? Y hemos visto que la frecuencia cardíaca está entre 160 y 110. Un feto que tiene más de 160 está con taquicardia fetal. Un feto que tiene menos de 110 está en bradicardia fetal. Entonces, aquí no hay ningún problema. Eso depende, ¿no? Por eso que uno le pide al interno que esté en centro obstétrico, que esté constantemente controlando la frecuencia cardíaca basal, ¿no? Y viene el otro concepto que es la variabilidad, ¿no? Y como yo les cuento siempre a mis alumnos, todos mis internos y mis residentes me mienten cuando estoy en centro obstétrico, porque ellos olvidan de la variabilidad. Miren ustedes, la frecuencia cardíaca es producto del balance entre el sistema simpático y el sistema parasimpático que actúa en el corazón. De acuerdo a las circunstancias del feto o del ambiente en que se encuentra el feto, va a haber momentos en que la frecuencia cardíaca aumenta y va a haber momentos en que la frecuencia cardíaca disminuye en condiciones normales. Yo estoy hablando y tengo una frecuencia cardíaca establecida, por así decirlo. Pero si yo me parase a caminar, a mover más los brazos, como estoy haciendo en este momento, eso va a hacer que mi frecuencia cardíaca aumente, fisiológicamente aumente, y luego logre disminuir. A eso se conoce como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, un corazón fetal, bueno, normal, no tiene una monótona ritmo de frecuencia, o sea, no es 140, 140, 140, 140, 140, porque si fuera así, no hay variabilidad y ese feto estaría mal. Cuando uno evalúa un feto, lo que nos interesa es ver no solamente la basal, tiene 148 latidos cardíacos, perfecto, y la variabilidad. Entonces, un corazón normal tiene una variabilidad moderada que va entre 6 a 25 latidos. Es normal. O sea, si a mí me dicen 140, 140, 140, 140, no le creo mucho. Pero me dicen, tiene 140, bajó a 135, subí a 142, después 156, tiene un patrón de entre 6 y 25 latidos, esa es una variabilidad normal. Como ven ustedes, variabilidad mínima menos de 5, ese corazón no está bien. Y variabilidad marcada mayor de 25 tampoco está mal. La mayoría se preocupa con la variabilidad marcada, ¿no? Doctor, la paciente subió con 140 y ahora está con 195 latidos por minuto. Ha subido. Esa es una variabilidad marcada, ahí se preocupa. Pero entonces, cuando yo ausculto a mi paciente, uno, la frecuencia cardíaca basal, cuántos latidos tiene por minuto, y segundo, la variabilidad. La variabilidad normal, la moderada, de 6 a 25 latidos. Más de 25, variabilidad marcada, feto no está bien. Menos de 5, feto con problema de variabilidad.
mínima también tiene problemas. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, lógicamente, si tenemos el monitor y tenemos nosotros la gráfica de la frecuencia cardíaca, podemos sacar la variabilidad. Pero cuando no tenemos variabilidad, tenemos que hacer la parte clínica. No es motivo del examen de residentado que les pregunten a ustedes cuál es la técnica para sacar la variabilidad, ¿no? Si ven ustedes aquí en el esquema, la idea es tomar la frecuencia cardíaca cada 10 minutos, perdón, cada 10 segundos, durante 6 periodos. Como son periodos de 10 segundos, en 6 periodos tengo los 60 segundos, tengo el minuto. Y entonces ahí voy a apuntar, en los primeros 10 segundos hizo 22 latidos, en los otros 23, 20, 22, 26, 23. Total, sumo todo, ¿cuánto tiene? 136. ¿Qué cosa es eso? La basal de mi paciente. ¿Y cómo saco la variabilidad? Vamos a ver el momento en el que tuvo la menor cantidad de latidos en esos 10 segundos y la mayor cantidad de latidos en esos 10 segundos. Y digo, acá hizo 20 latidos en 10 segundos, 20 por 6, 120 latidos. Y acá hizo la mayor cantidad, 26 latidos por 6, 156. Es decir, lo que esta paciente tiene es una basal de 136 latidos con una variabilidad entre 120 y 156. No, esa es la forma como se saca la variabilidad cuando no tenemos el transductor. Los otros problemas que nos interesan en la frecuencia cardíaca son los cambios periódicos. Lamentablemente, clínicamente no podemos sacar los cambios periódicos. Para eso necesitamos la gráfica de la frecuencia cardíaca fetal que nos habla de las aceleraciones y las desaceleraciones. Recordar ustedes que las aceleraciones no me generan ningún problema o angustia, ¿no? Lo que sí me preocupa son las desaceleraciones. Y en las desaceleraciones ahora vamos a hablar de 3 desaceleraciones. Habíamos hablado solamente de 2, ahora hablamos de una tercera. Hemos quedado que si la contracción uterina guarda relación directa o en espejo con la frecuencia disminuida de la frecuencia cardíaca fetal, eso es un DIP1, DIP temprano, que son normales fisiológicos. Teníamos el DIP2 o desaceleraciones tardías que son patológicas que me indican que ese feto está fallando. Y luego tenemos un tercer grupo que son los DIP3. Acá están las tempranas, ya te hemos visto, ¿no? El DIP3 o desaceleraciones variables. Es una caída brusca de la frecuencia cardíaca. ¿A qué se debe? A comprensión del cordón umbilical. Entonces, cuando el cordón umbilical se comprime, no vamos a tener nosotros oclusión de la vena umbilical, a hipotensión y eso nos va a llevar a la bradicardia. Por eso al DIP3 también se le llama DIP de cordón, porque es por el cordón. Y cuando al paciente lo cambiamos de posición, la compresión del cordón desaparece. Y al desaparecer, desaparece el DIP3. Por eso que al DIP3 también se le llama DIP variable. Entonces, DIP1, DIP2 y DIP3 solamente puede ser evidenciado si tenemos el patrón de frecuencia cardíaca con contracciones uterinas. Los 3 nos van a ayudar. Ahora bien, la desaceleración variable ya hemos visto que es un problema que tenemos que terminar la gestación. Las tardías, perdón, la verdad normal, las tardías ahora, me voy acá. Las desaceleraciones variables, ¿no? O sea, ¿qué me indican? Sabemos que es de cordón. Si solamente hay desaceleraciones variables y no hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, es solamente un signo. Pero si yo tengo desaceleraciones variables con alteraciones de la frecuencia cardíaca, eso es indicativo de sufrimiento fetal. Entonces, voy a repetir, desaceleraciones tempranas tipo 1, normales, fisiológicas, no me preocupan. Desaceleraciones tardías tipo 2, indicativo que ese feto está con carencia de oxígeno, terminar la gestación. Desaceleraciones variables de cordón o DIP3 solo es un signo. Si junto con la del DIP3 hay alteración de la frecuencia cardíaca, me indica sufrimiento fetal y tendremos que actuar.
¿no? La estaríamos visto, ¿no? Entonces, como ven ustedes, cuando hacemos el monitoreo fetal, vamos a ver la basal, cuántos latidos cardíacos tiene el paciente por minuto. Tenemos que ver la variabilidad, no se olviden de la variabilidad moderada de 5 a 25 latidos. Y las desaceleraciones, las que nos preocupan son las tardías y las variables, siempre y cuando acá haya alteraciones de la frecuencia cardíaca. Punto. Otro elemento que nos interesa en el intraparto es el pH del cuero cabelludo. Entonces, si tenemos una paciente que está en trabajo de parto y tiene membranas rotas, uno puede hacer un pequeño pinchazo en el cuero cabelludo, saca esa gotita de sangre y le mide el pH. ¿Cómo es la cosa? Miren ustedes, el pH sanguíneo normal en trabajo de parto es mayor de 7.5 o 7.50 si ustedes quieren. Y el pH alterado es menor de 7.20. Entonces la pregunta sería, doctor, ¿y qué hago yo en esta ventana entre 7.20, 7.21, 7.23, 7.30? En esos casos, si ustedes tienen la sospecha de que un paciente tiene un pH de cuero sanguíneo, tiene un pH alterado, le tomamos el pH, me sale 7.30. ¿Es alterado? No. ¿Es normal? Tampoco es normal. ¿Qué hacemos? Esperamos 15 minutos y le hacemos nuevamente otro pH. Y de repente el segundo pH que le hacemos ya me sale 7.19. ¿Qué significa? Es un pH alterado, tengo que actuar inmediatamente. O de repente el paciente del 7.30 que tenía a los 15 minutos sigue con 7, ahora 7.35. Como sigue dentro del rango que no es anormal ni normal, yo sigo esperando mis 15 minutos y entonces cuando recién encuentro un pH que baja a 7.20, recién voy a tener la acción que voy a tomar en este paciente. Punto. La saturación de oxígeno fetal. Miren ustedes, este es un buen método, lamentablemente no se usa en el país. Porque así como en la pandemia, para medir saturación de oxígeno, empezamos a usar nuestros pulsioxímetros y que cada vez fueron más baratos. Existe un aparato parecido que es el que le coloca en el abdomen a la paciente y mide la saturación de oxígeno fetal. Entonces, mucho mejor que el pH, mucho mejor que el monitoreo y todas esas cosas, ¿no? Entonces es muchísimo mejor. Lamentablemente, ese aparato no hay en nuestro país. ¿Cuándo hablo yo de una mala saturación? Cuando el valor es inferior al 30% por más de 10 minutos. O sea, tiene un esquema con distintos valores normales, menos del 30%, ese feto está con sufrimiento fetal. Es mucho más sensible y específico que los otros métodos, pero lamentablemente no tenemos en el país. Y el otro problema grande y preocupante es el meconio, ¿no? Está la paciente en trabajo de parto y de pronto llaman, doctor, ha roto membranas y líquido meconial. Se desesperan. Como digo, tranquilo, Bobby, tranquilo. Si tenemos meconio, dos cosas básicas. ¿Cómo es ese líquido meconial? Y hay dos tipos de líquido meconial. El líquido meconial fluido, verde claro, y el líquido meconial espeso, puré de arvejas. Si el feto tiene el líquido meconial espeso, puré de arvejas, eso es indicativo de sufrimiento fetal. No lo diagnosticaron a tiempo. Es un sufrimiento fetal instalado. Si contrariamente el líquido meconial es espeso, verde claro, me fijo la frecuencia cardíaca. Si el feto tiene líquido meconial verde claro, pero su frecuencia cardíaca se mantiene con su basal y se mantiene con su variabilidad, ese es un signo, sencillamente no indica nada. Pero si tengo líquido verde meconial con alteración en la frecuencia cardíaca, eso me indica sufrimiento fetal. Entonces, no es solamente el líquido, sino evaluar la frecuencia cardíaca fetal que tenga ese feto. ¿Cuál es el problema del líquido meconial o que haya líquido meconial? Y esto quiero que... Porque muchos creen que apenas ven líquido meconial, de pronto le dan antibiótico
a la paciente o le dan antibiótico al feto. No, es que se ha tragado líquido meconial. ¿Y cuál es el problema? Un feto dentro de la cavidad uterina no tiene colonización bacteriana intestinal. Por lo tanto, el meconio que está liberando es un meconio que no tiene bacterias. Y esto no le va a generar ningún tipo de problema de infección, ni a la mamá ni al producto. Entonces, eso es importante recordar. Bien. Ahora, y nace el niño. Y nació el niño y lo primero que nos llama la atención es el APGAR, que es la valoración del estado clínico. El APGAR no me dice qué tan bien atendimos el parto. Gran problema con otro personal que trabaja en centro obstétrico. El APGAR me valora el estado clínico del feto, qué tan bien ha nacido ese niño, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El APGAR al minuto no es predictor, no es calificador. Sencillamente dice, el niño ha nacido mal, APGAR 3 al minuto. Espero los 5 minutos. El APGAR de 5 minutos sí es pronóstico. El niño nació con APGAR 3 y a los 5 minutos tiene APGAR 8. Recuperó. ¿Qué significa? Que ese niño estuvo con asfixia, hizo sufrimiento fetal, pero la cantidad de ácido láctico que formó no fue la suficiente como para generar daño cerebral. Ese niño se salvó. Pero tengo un niño que generó APGAR 3 al minuto, 3 a los 5 minutos, 3 a los 10 minutos. Definitivamente ese niño sí ha tenido injuria cerebral y tendrá que ser evaluado para ver cómo se puede mejorar su estado neurológico. Entonces el APGAR al minuto no me dice nada. El de 5 y el de 10 sí son los APGAR pronósticos. Y también se puede hacer los gases en cordón umbilical. Al momento que sale el niño, cuando vamos al cordón umbilical, cogemos un poquito de sangre y la llevamos para la evaluación del pH y el concepto es el mismo. pH menor de 7,20 indica que ha habido que ha habido sufrimiento fetal y por lo tanto es probable que tenga daño cerebral. Si tiene más de 7,4 no hay ningún tipo de problema. Ese niño no pasa nada con él. Correcto. Ahora, el problema es que en las actuales, y esto lo quiero entender, miren ustedes, le han dado duro al nombre de sufrimiento fetal en los últimos 10 años. Dicen, no se puede haber sufrimiento fetal porque para que haya sufrimiento fetal tiene que haber establecido una lactacidemia y tal. Entonces, no. Ecográficamente le llaman estado fetal no confiable. ¿Qué significa estado fetal no confiable? Hasta el día de hoy no logro entender. Pero si les preguntas en el examen recentado, en la ecografía de un feto a término se encuentra estado fetal no confiable, ¿qué indica? Indica que ese feto está haciendo sufrimiento fetal. Otros dicen, no, para hacer sufrimiento fetal tenemos que medir el ácido láctico. Y si no hay ácido láctico, si no hay lactacidemia, entonces no podemos hacer diagnóstico de sufrimiento fetal. Me parece que es una muy buena idea, pero desde el punto de vista clínico, no todos los centros de atención de parto cuentan con la capacidad para hacerle pH de cuero cabelludo al feto. En segundo lugar, no nos olvidemos que al hacer el pH de cuero cabelludo, primero tengo que romper membranas y segundo estoy haciendo una agresión, entre comillas, de todas maneras al feto. Entonces, ese concepto de que para decir sufrimiento fetal tiene que ser comprobada la lactacidemia, me parece muy bien académicamente, pero en términos prácticos de manejo diario y clínico con los pacientes, el sufrimiento fetal significa falta de oxígeno. La falta de oxígeno implica activación del metabolismo anaeróbico y por lo tanto producción de ácido láctico que dependiendo de la cantidad que se produzca puede generar mayor o menor daño a nivel cerebral. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Qué hago entonces con un feto que está presentando manejo tiene sufrimiento fetal? Voy a hacer el manejo. Acá hay varias cosas, pero básicamente son 3 elementos, hemos dicho. ¿Cómo le llega el oxígeno al feto? Por el flujo sanguíneo materno. Entonces,
Para mejorar el flujo sanguíneo materno, una de las primeras formas para reanimar al feto es el cambio de posición de la mamá. Si la mamá está en decúbito, el útero ocupado va a ir contra las cavas y va a impedir un retorno venoso adecuado. Si yo a la mamá la siento o la pongo en decúbito lateral derecho o izquierdo, eso libera cavas y mejora el retorno venoso, con lo que mejoro la circulación placentaria y mejoro la circulación del feto. Una primera medida. La segunda medida, para que haya buen flujo necesito buen volumen de sangre. Y entonces a la paciente, la segunda medida es hidratar a la paciente. Darle volúmenes adecuados. Por favor, durante el parto solamente debe utilizarte cloruro de sodio, ¿no? Cristaloides, cloruro de sodio, ¿no? Que es una sustancia isoosmolar. ¿Por qué no usar dextrosa al 5% o al 10%? Porque la dextrosa es ligeramente hiperosmolar, tiene más osmolaridad que el suero sanguíneo materno. Y acá quiero explicar un fenómeno de osmolaridad. Miren ustedes, cuando tengo un feto que está en sufrimiento fetal, su cerebro está formando ácido láctico y el ácido láctico tiene carga osmolar. Entonces, si lo vemos en ese esquema, un feto que está con sufrimiento fetal, que ha formado ácido láctico, tiene una hiperosmolaridad neuronal por el ácido láctico. Si está pasando la sangre, el plasma, que tiene la osmolaridad normal, vamos a tener un desequilibrio donde hay mayor osmolaridad en la neurona y una osmolaridad normal en el vaso sanguíneo. Y por efecto biológico vamos a ver que el ácido láctico va a pasar por diferencia de osmolaridad hacia la sangre y va a ser llevado. Eso es lo que se llama el lavado de ácido láctico. Por eso a la paciente le ponemos un adecuado volumen de sangre. Si yo a la paciente, en cambio de cloruro de sodio, le pasase dextrosa, como la dextrosa es de mayor osmolaridad que el plasma, vamos a entrar entonces que tengo aquí una neurona con hiperosmolaridad porque tiene mayor ácido láctico y un suero que está pasando por aquí que también tiene hiperosmolaridad. Por lo tanto, la diferencia de osmolaridad es mucho menor y por lo tanto el lavado de el ácido láctico va a ser mucho menor. Entonces, para mejorar, para lavar el ácido láctico, nunca se debe utilizar o dextrosa, sino solamente cloruro de sodio al 9/1000 para ayudar a que si el ácido láctico se quedó ahí, fácilmente puede ser alojado. Entonces, repito, primera medida es cambio de posición, segunda medida es hidratación adecuada y tercera medida es ponerle oxígeno a la paciente para que de alguna forma elevemos la presión de oxígeno sanguínea y esto mejore a la oxigenación del feto. Esas son las 3 medidas básicas para realizar cuando tenemos un sufrimiento fetal y queremos de alguna forma mejorarlo. Pongo mis 3 medidas y espero 15 minutos. Si en los 15 minutos yo encuentro que hay una mejora en la frecuencia cardíaca, quiere decir que ese feto se ha reanimado. Pero si lamentablemente pasan los 15 minutos y el feto sigue igual o ha empeorado, significa de que mis medidas no han servido y lo único que me queda es sacar al producto en ese momento, o sea, terminar la gestación. Porque de quedarse dentro de la cavidad uterina, sigue formando ácido láctico, sigue aumentando ácido láctico y hemos visto que el daño cerebral es dependiente de la concentración de ácido láctico. Si yo tengo un paciente con diagnóstico de sufrimiento fetal a las 7 de la noche y lo voy a operar a las 9 de la noche, ese feto durante las 2 horas ha estado acumulando ácido láctico, por lo tanto,
tengo muchísimo mayor riesgo de que tenga daño cerebral frente a otro niño que diagnostico sufrimiento fetal y en 20 minutos lo estoy operando. No, esa es la idea, básicamente los 3 elementos. Hay otra cosa más, la inmunización, la hidratación que hemos hablado, y no dextrosa, como decían ustedes, no oxitocina, no, y lo más importante, vean ustedes, no, viene acá, que el tiempo desde que yo diagnostico el sufrimiento fetal hasta que termino la gestación, el niño está fuera, no debe pasar de los 30 minutos. Por eso que en un centro obstétrico actual moderno, junto a la sala de partos está la sala de operaciones, que tiene su propio equipo de cirugía, es decir, su propio anestesiólogo, su sistema de enfermeras y circulantes, para que cuando yo necesito diagnóstico sufrimiento fetal, pasa la paciente inmediatamente a sala de operaciones, se opera y en 10-15 minutos tenemos un niño que puede libremente respirar y de esa forma le estamos salvando su cerebrito, ¿no? Eso es importante para que vean ustedes, ¿no? Como cuestión coloquial, yo siempre presento aquí la foto de mis 2 hijos cuando eran pequeños, ¿no? Y a Dios gracias nacieron bien los 2 sin sufrimiento fetal, y Juan Carlos comienza su internado el próximo mes y Antonella está en 5º año de medicina, ¿no? No hubiera querido que estudie medicina, pero ahí los tengo. Miren ustedes. Y es más, a Juan Carlos, que es el primero, yo hice la cesárea a su mamá. Y a Antonella, que es la segunda, yo le atendí el parto a su mamá. De manera que la obstetricia está conmigo siempre, personal y familiar. Listo. Vamos ahora. Isoinmunizaciones. ¿Qué cosa es la isoinmunización? Es una respuesta inmunitaria de un individuo frente a otro individuo de su misma especie, pero que presenta, ¿no? Que no tiene en su organismo un antígeno especial. ¿En qué situaciones se nos presenta isoinmunización? 3 situaciones. 1, cuando se hace un trasplante de órganos. Por eso previamente hacemos los estudios de histocompatibilidad. 2, cuando hacemos una transfusión sanguínea. Por eso pedimos pruebas cruzadas para pasarle el grupo sanguíneo que necesita. Y 3, en el embarazo. Y aquí viene el problema, porque para el embarazo nadie le pregunta a su pareja, oye, ¿qué grupo sanguíneo tienes? ¿No? Eso no se pregunta. Entonces, ahí viene el gran problema. ¿Qué tenemos entonces? En términos reales, un varón RH positivo tiene actividad sexual con una mujer RH negativa. Producto de eso se produce un producto, un feto, que es RH positivo. La madre no tiene el factor RH positivo. En algún momento del embarazo, las células hemáticas del feto pasan al torrente circulatorio. Y la mamá se va a enterar que tiene una sustancia que no es de ella y por lo tanto va a tratar de destruirla. Esa es la idea de una isoinmunización. Teóricamente, de un varón RH positivo y una mamá RH negativo, la posibilidad, miren, para que haya la isoinmunización está entre el 6 y el 7%. Pero en la práctica solamente se encuentra máximo un 2%. ¿Qué pasó con estos 5%? Lo vamos a ver al final de la clase. ¿Cuándo digo que soy RH positivo? El factor RH es una mucoproteína y el antígeno D es el antígeno de mayor capacidad antigénica. Por lo tanto, si yo tengo el antígeno D, soy RH positivo. Si no tengo el antígeno D, soy RH negativo. Como es el antígeno D, por eso también le llaman a la isoinmunización o enfermedad anti-D, por el antígeno D. Ahora bien, ¿qué nos dice la mayoría de la gente? No hay problema que la mamá sea RH negativo y el papá RH positivo. En el primer embarazo no hay problema. En nosotros sí va a haber problema. ¿Qué hay de cierto en esto? Bastante. Miren ustedes, cuando se produce la primera gestación,
hay lo que se llama el evento sensibilizante. ¿Qué cosa es el evento sensibilizante? Es el paso de sangre fetal a torrente circulatorio materno. En la respuesta primaria, la primera vez mínimo tiene que pasar 1 mililitro de sangre fetal al torrente materno para que la mamá se entere que hay una sustancia que no posee el RH positivo. Frente a ese primer pasaje, la mamá va a formar 2 cosas, IgM, IgG. La respuesta primaria es al predominio de IgM, forma grandes cantidades de IgM. Felizmente la IgM es una proteína muy grande y no pasa barrera placentaria. Formó poquito de IgG, que sí pasa barrera placentaria. Y como es un poquito que pasa, esto genera leve destrucción de hematíes. El niño nace con ictericia fisiológica del nacimiento y luego se recupera. Fin del asunto. No pasó nada. Viene un segundo embarazo. Y acá también va a haber el evento sensibilizante. Pero miren, para el evento sensibilizante ya no necesito 1 mililitro, sino 0.1 mililitro, un poquito nomás para reactivar la respuesta. Y ahora, en la respuesta secundaria, la mamá lo que forma solo es IgG, ya no forma IgM. Grandes cantidades de IgG. Y esa IgG pasa la barrera placentaria y genera el daño en los hematíes maternos, generando la famosa enfermedad de inmunización o la enfermedad Rhesus. Listo. Entonces, evento sensibilizante es un parto, es una cesárea, pero también es un aborto, es un embarazo molar, es un embarazo ectópico, ¿no? Es hemorragia anteparto. Un DPP, una placenta previa, fácilmente genera ese evento sensibilizante. Entonces, esto es importante cuando uno hace la historia de la paciente para ver si ha tenido o no evento sensibilizante y este es primario o es secundario. Ahora bien, entonces, lo que va a pasar en este caso, el antígeno D o el RH positivo, como hemos dicho, se va a formar anticuerpos anti-D. Van a circulación fetal y me destruyen los hematíes. Y al destruir los hematíes, ¿qué me generan? Anemia. ¿Por qué se muere un feto con RH? Se muere por anemia. La anemia va a matar al feto. Ahora, ya acabamos de hacer una cuestión. Como se destruyen hematíes, ¿dónde van a destruirse esos hematíes? Finalmente, esos fantasmas, ¿dónde van a ir? Al vaso. Y tengo la esplenomegalia, una característica del feto con RH. Y además, como va a haber una hematopoiesis compensatoria, vamos a tener una hepatomegalia. Y como ha habido anemia, ¿cómo responde el corazón con anemia? Empieza a latir más fuerte, más frecuente. Y cuando un corazón, hemos visto, durante la gestación empieza a tener mayor trabajo cardíaco, que va a generar cardiomegalia. Entonces, ven ustedes aquí, tenemos el espectro clínico de un feto que tiene RH, incompatibilidad RH, hepatoesplenomegalia con cardiomegalia. Y como para formar más hemoglobina necesita usar proteínas para la porción globina de la hemoglobina, va a utilizar sus proteínas. Eso va a hacer que el feto sea hiperproteico y si es hipoproteico va a tener ascitis y va a tener edema subcutáneo. Tenemos entonces el espectro de un feto con inmunización RH. Hepatoesplenomegalia, ascitis, cardiomegalia, edema subcutáneo y se muere por anemia. Tenemos todo el espectro ahí. Perfecto. No, acá están los tipos de ictericia. No los voy a tomar, por eso se lo dejo a mi amigo Hernán, que es el que les hace la pediatría, así que paso de frente y tengo pues la ictericia del recién nacido y acá tenemos los fetos
que han nacido con feto hidrópico. Ven ustedes el edema, la ascitis y si se hace la necropsia se encuentra la hepatoesplenomegalia y la cardiomegalia. Nuevamente otro feto igual. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces de insumunización RH? Primero, viene la mamá que le pido grupo sanguíneo y RH. Y además le pregunto sobre antecedentes, es decir, si ha habido un efecto sensibilizante antes de este embarazo. Indistintamente que me tenga o no antecedentes, es importante pedirle a la paciente el test de Coombs indirecto. Y empezamos. El test de Coombs indirecto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué significa en una mujer un test de Coombs indirecto positivo? Que esa mujer ya fue sensibilizada. Quiere decir que esta mujer ya tuvo la formación de anticuerpos contra el RH y está sensibilizada. A esta mujer que está sensibilizada, lo que nos va a interesar es ver qué grado de enfermedad desarrolla, cómo se afecta el feto. A una paciente sensibilizada no le puedo hacer prevención. Si la paciente me salió un test de Coombs indirecto negativo, significa que esta paciente es no sensibilizada. Y a esta paciente no sensibilizada le voy a hacer la prevención. Es decir, le colocaré la vacuna anti-D. Entonces, en la no sensibilizada, prevención. La sensibilizada, ver el grado de afectación. Si nace el niño, igualito le pedimos grupo sanguíneo y RH. Y en este caso, al niño lo que se le pide el test de Coombs directo, no el indirecto. Ahora, entonces, partimos del concepto. Tengo una mamá que está sensibilizada, ha formado anticuerpos contra el RH positivo, entonces esa mamá pasan sus anticuerpos y me empiezan a destruir los hematíes fetales. Al destruirse los hematíes fetales, se va a descomponer la hemoglobina en su parte heme y en su parte globina, y la parte en me va a formar bilirrubina. Entonces, los valores de bilirrubina son directos a la cantidad de hematíes destruidos. En otras palabras, a la cantidad de anemia que está desarrollando la paciente. Y como hemos quedado, es la anemia la que mata al feto con insumunización RH. Entonces, el grado de afectación fetal en estas mujeres RH negativas, sensibilizadas, ¿no? Será dosando la bilirrubina en líquido amniótico, que es la bilirrubina que está formando el feto. ¿A cuándo? A partir de la semana 26. No, y ahí vamos a utilizar el famoso nomograma de Liley. Y el nomograma de Liley, vamos a verlo ahorita, me permite agrupar a estas mujeres en 3 grupos: afectación leve, afectación moderada y afectación severa. Vamos a verla a continuación. No, esto hemos visto de la gestante no inmunizada o la gestante que no ha sido sensibilizada. A ella le vamos a poner normalmente, ¿qué hacemos en nuestro país? Semana 28 se le coloca su gamma globulina, su primera dosis. Y esperamos al parto. Si en el parto nace el niño y le vemos el factor, sale RH negativo como la mamá, no hay ningún problema, no se hace nada. Pero si el recién nacido es RH positivo como el papá, tenemos 72 horas para colocarle una segunda dosis de la gamma globulina. Esta es la forma como se hace la prevención en la paciente que está inmunizada. Ahora bien, algo más, vamos a entrar acá. Cuando tengo a mi paciente que le hace el test de Coombs y me salió positivo, o sea, está inmunizada, la idea es ver qué tan inmunizada está. Entonces se le pide el test de Coombs indirecto cuantitativo. Y esto nos divide a las mujeres en 2 grupos.
mujeres de bajo riesgo y mujeres de alto riesgo. ¿Bajo riesgo para qué o alto riesgo para qué? Bajo riesgo para desarrollar la enfermedad hemolítica del recién nacido o alto riesgo para desarrollar la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuál es mi punto? 1.16. Si mi paciente tiene menos de 1.32, 1.16, 1.8, es una paciente de bajo riesgo. Pero si mi paciente tiene 1.32, 1.64, 1.128, o sea, va aumentando sus diluciones, tiene alto riesgo para desarrollar la enfermedad hemolítica. Entonces, si yo tengo una paciente que es de bajo riesgo, me salió 1.16 de su dilución, ¿qué hago con la paciente? Le espero y le sigo tomando sus test de Coombs indirecto cuantitativo. Si se mantiene en 1.16, esa paciente es de bajo riesgo y esperaré la semana 38 para terminar la gestación sin ningún problema. Si mi paciente tenía 1.16 y en los siguientes controles le sube a 1.32 a 1.64, esa paciente se convierte en una paciente de alto riesgo. Y entonces, en estas pacientes de alto riesgo, yo tendré que ver el grado de anemia que tiene el feto para, de acuerdo a eso, terminar la gestación. ¿Cómo así? No, hasta el bajo riesgo y el alto riesgo que hemos dicho ustedes bien claro. Anticuerpos hemos hecho 1.32. Ahora, como ven, es el gráfico semilogaritmo de Liley, pero acá se ve mejor, que nos interesa, que ya está más práctico. Miren ustedes, en el test de Liley, que tomamos la bilirrubina, la dosamos y de acuerdo a eso ponemos el valor a donde caiga. Y que vamos a encontrar que, miren, hay tres zonas. La zona 1 de afectación leve, la zona 2 de afectación moderada y la zona 3 de afectación severa. Si los valores de bilirrubina me caen en la zona 1, sencillamente el parto a término 38 semanas no hay ningún problema. Si contrariamente la cantidad de bilirrubina del feto está en la semana, está en intermedia, moderada o severa o grave, inmediatamente tendremos que terminar la gestación. ¿No? Entonces, vuelvo a repetir. Afectación leve, expectante hasta las 38 semanas, inducción del parto. Si tiene afectación moderada y grave, o sea, está en el 2 o en el 3, y el feto está maduro, sácalo, termínalo, no hay ningún problema. Pero si yo tengo a una mamá RH negativa que tiene un test de Coombs indirecto positivo 1.64, le tomo bilirrubina y me sale en severa. Y recién tiene 27 semanas o 28 semanas. Está demasiado pequeño, no lo puedo sacar. Ese feto, ¿de qué se va a morir? De anemia. Por lo tanto, lo único que puedo hacer a este feto es la transfusión intrauterina para evitar la anemia y esperar a que siga madurando, y cuando ya el feto está maduro, recién lo puedo sacar. Ese es el trabajo que hacemos entonces con la isoinmunización. Entonces ven ustedes, es un problema que hay que punzar, sacar líquido, dosar la bilirrubina para ver el test de Liley. Viene la tecnología a nuestro encuentro y hemos visto que el feto que hace anemia lleva menos oxígeno al cerebro, y si lleva menos oxígeno al cerebro está haciendo, entre comillas, como un sufrimiento fetal porque le falta oxígeno cerebral. Y frente a la falta de oxígeno cerebral, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral? Se eleva. ¿Y cómo sé yo que se ha elevado el flujo sanguíneo cerebral? Cuando le pido a la paciente una ecografía Doppler de arteria cerebral media. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora, cuando yo identifico a mi paciente que es RH negativa, que es isoinmunizada, ¿no? Ya no puedo usar Liley, ya no puedo usar bilirrubina, sino me voy a dedicar a pedirle semanalmente una ecografía Doppler. ¿Para qué? Para ver la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Entonces, en la ecografía veo cómo va la
velocidad máxima de la arteria cerebral media. Si la velocidad máxima de la arteria cerebral media se empieza a elevar, ¿qué significa? Que ese feto está teniendo anemia y está empezando a tener falta de oxígeno. Es el momento en que yo debo terminar la gestación. O como le estoy haciendo la ecografía Doppler, además de ver el flujo sanguíneo cerebral de la arteria cerebral media, lo que voy a ver es el estado, si hay o no, las características, manifestaciones de la isoinmunización, es decir, el hepatoesplenomegalia, la cardiomegalia y la citis. Entonces, una evaluación entre los hallazgos clínicos ecográficos de la paciente y su velocidad cerebral media que me va a permitir a mí tomar la decisión para terminar la gestación o no terminarla. Igualito, en ecografía de repente a las 28 semanas encuentro que se ha aumentado el flujo sanguíneo cerebral y lo único que me queda, no lo puedo sacar todavía, es hacer nuevamente la transfusión intrauterina. Feto madura y lo podemos sacar sin ningún tipo de inconvenientes. ¡Tarán! Nuevamente, la prevención que solo se hace a pacientes no inmunizadas, o sea, pacientes que tienen test de Kunz indirecto negativo. Cuando le ponemos, ¿no?, su dosis, ¿no?, sus 300 en la semana 28. Esperamos al parto. Si el feto es RH negativo, no se hace nada. Si el feto es RH positivo, le tenemos 72 horas para ponerle la segunda dosis. Listo. Esto de darle, dejémoslo para acá nomás. Ahora bien, ese es el problema más severo. Pero tenemos el otro que es la incompatibilidad ABO, incompatibilidad de grupo. Y la incompatibilidad de grupo es la causa más frecuente, ¿no?, de enfermedad hemolítica en recién nacido. Es la menos grave, pero es la más frecuente. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá. Lo bueno, entre comillas, que la enfermedad ABO de grupo es una enfermedad que da ictericia, da anemia, pero no da eritroblastosis, o sea, no es tan severa. Correcto. ¿Cómo diagnostico que mi paciente tiene incompatibilidad ABO? En primer lugar, la mamá tiene que ser del grupo 0 o del grupo O, porque la paciente que tiene O es anti-A y anti-B. Y el feto tiene que ser, ¿no?, del grupo A, del grupo B o del grupo ABO. Si es el feto del grupo 0, no hay ningún tipo de inconvenientes. Mamá del grupo 0 y el niño del grupo A, B o AB. Segundo, la ictericia aparece en las primeras 24 horas, ¿no? Y rápidamente se puede manejar sencillamente con la fototerapia. Ahora viene lo más importante de esto. ¿Se acuerdan que le dije que de parejas RH incompatibles, teóricamente había un 7% que deberían desarrollar enfermedad, pero solamente desarrollan un 2%? ¿Qué pasaba con ese 5%? Pues la incompatibilidad grupo protege a la mujer contra la incompatibilidad RH. Entonces, si una mamá tiene incompatibilidad de grupo y de factor, la incompatibilidad de grupo la protege contra la incompatibilidad de factor. ¿Cómo es la cosa? Solamente es rapidez de la formación de los anticuerpos. Imagínense ustedes que entraron 10 hematíes al torrente circulatorio materno. La mamá es RH negativo. El niño es RH positivo. O sea, ¿dónde está el antígeno D? En la membrana de los hematíes. Pero en la membrana de los hematíes también está el antígeno de grupo. Cuando el hematíe fetal ingresa a torrente circulatorio, la respuesta inmunológica rápida es contra los antígenos de grupo. Es decir, llega el hematíe, la mamá activa su sistema inmunológico y lo primero que forma es anticuerpos contra el grupo. ¿Y qué hacen los anticuerpos? Destruyen al hematíe. Y al destruir al hematíe, de paso me están destruyendo el antígeno RH. De tal manera que ya no queda antígeno RH para que la mamá reaccione, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué la incompatibilidad de grupo protege a la incompatibilidad de factor.
no se olviden que la incompatibilidad de factor recién genera respuesta inmunológica pasada las 72 horas. Por eso tenemos 72 horas para ponerle a la paciente la vacuna o el anti-D. Pero si la paciente es RH negativa, necesita la vacuna y yo se la voy a poner a las 80 horas, no hay razón para ponerse las 80 horas, porque a esas 80 horas ya la mamá ha generado anticuerpos contra el RH, ya se ha isoinmunizado y no vamos a poder hacer nada para revertir ese proceso. ¿Correcto? Entonces hasta ahí sería esa parte. Ni hablar. Si tuvieran preguntitas, las ponen en el chat o me las hacen. Dime. Debiera haber. No. O sea, viene una mamá, segundo embarazo, es RH negativa y el papá es RH positivo, ¿no? La primera pregunta que uno hace es, ¿cómo salió el feto? Si el recién nacido, o sea, el niño, el primer hijo, es RH negativo, esa mujer no se ha inmunizado, no pasa nada. Pero si el hijo es RH positivo, quiere decir que esa mujer se ha inmunizado. ¿Qué tanto se ha inmunizado? ¿Cuánto anticuerpo tiene? Ahí le haces el test de cúmulo indirecto y te va a salir positivo. Sabes que estás inmunizada. Le pides su cuantitativo y te sale 1,16 o 1,8. ¿Qué significa? Que esa mujer está inmunizada, pero es de bajo riesgo. ¿Qué haces con esa paciente? Le sigues controlando cada 2 semanas su cuantificación. Si se mantiene durante 1,8, llegamos a las 36, 37 semanas, inducimos el parto sin ningún problema. Porque su riesgo de inmunización es bajo. Sí, se le da parto normal. En pacientes de bajo riesgo se induce el parto. No necesariamente tiene que ser cesárea. ¿Ya? Ahora, si tienes esta misma paciente, pero ahora tenía 1,8, a las 2 semanas subió a 1,16, 2 semanas más das 1,32, aguanta. Esta paciente es una paciente de alto riesgo. Correcto. ¿Qué hacer con esta paciente de 1,32? 2 posibilidades. Si yo no tengo Doppler, ¿qué voy a tener que hacer? El test de Liley, es decir, punzar a la paciente, sacar el líquido amniótico y ver la cantidad de bilirrubina del líquido amniótico ha llegado a afectación leve, moderada o severa. Hemos dicho, si quieren afectación leve, parto al término sin problemas. Si es afectación moderada o severa, en ese momento terminas la gestación cesárea. ¿Ya? Listo. No tengo bilirrubina para dosar, pero tengo mi ecografía Doppler. A esta paciente de alto riesgo le vas a hacer sus ecografías semanales, midiéndole la velocidad de la arteria cerebral media. Cuando la velocidad de la arteria cerebral media se eleva, ¿qué te está diciendo? Esta paciente ya está con anemia. Y la anemia es la que va a matar a este feto. Por eso, cuando tú tienes elevación de la arteria cerebral, velocidad máxima de la arteria cerebral media, es el momento en el que tú tienes que terminar la gestación. Si el feto tiene 35, 36, 37 semanas y ya está maduro, no hay problema, termina la gestación y lo manejas afuera. Pero si tienes un feto que está inmaduro, 27, 28, 29 semanas, como ese feto no lo puedes sacar y si lo dejas ahí vas a ir con anemia y se va a morir, la única forma que hacer es el tratamiento por la transfusión intrauterina. O en otras palabras, cambiándolo. ¿Cuáles son los tratamientos para una paciente que tiene isoinmunización severa? Si está maduro, terminas la gestación. Si no está maduro, dale transfusión intrauterina hasta que lo madures y luego lo sacas. No sé si te expliqué. Igualito, o sea, pues digo, sea la paciente que tenga o no hijos anteriores, lo primero que haces tú es pedir un test de Coombs. Probablemente esta paciente, como haya tenido 2 hijos con segundo deprimido, su test de Coombs te va a salir 1,32, 1,64 y ya la manejas como de alto riesgo. Esa es la idea. Pero el protocolo es igualito, ¿no?
y ya está. O lo que puede pasar que el niño salió RH positivo y le tomas el test de Cumulus y te sale negativo. ¿Y por qué negativo? Porque ese niño tenía incompatibilidad de grupo e incompatibilidad de factor, que fue lo que la protegió a la paciente. Porque va a pasar eso. Y eso lo pueden poner en el examen, ¿no? Paciente que tiene una primera gestación con feto, pero con recién nacido vivo, RH positivo igual que el padre. Actualmente la paciente RH negativa viene a control prenatal y usted le pide test de Cumulus indirecto negativo. El test de Cumulus indirecto, que valor es negativo. ¿Cómo explica eso? Y la explicación ahí sería que esa mamá ha tenido incompatibilidad de grupo y de factor. Listo, ya está. Vamos a entrar a diabetes gestacional. Sí, justo. Para después tomar algo de glucosa. Entonces, se habla mucho de la cuestión de la diabetes y el problema es que, miren, el embarazo normal lo que va a generar es obligar a la máxima producción pancreática de insulina. Si el páncreas responde adecuadamente a las exigencias del embarazo, no hay ningún tipo de problema si el embarazo pasa sin complicaciones. Si contrariamente ese páncreas es incapaz de responder a las necesidades del embarazo, vamos a tener hiperglicemia y finalmente la diabetes gestacional. Miren ustedes, la secreción de insulina hasta 200 para mantener los niveles de glicemia normal en el embarazo. Entonces, aquí tenemos el gran problema. Cuando una mujer se embaraza, lo primero que vamos a encontrar es resistencia a la insulina. Y frente a esa resistencia a la insulina, vamos a tener una hiperinsulinemia. Estamos haciendo trabajar al páncreas mucho más de lo que debiera de trabajar, ¿no? ¿Por qué se da esta resistencia a la insulina? Primero, porque la placenta va a botar algunos factores que se oponen a la acción de la insulina, a cómo se modifica la función de los adipocitos y porque existe una serie de hormonas que se oponen a la acción de la insulina. Si a eso le sumamos que la mujer come más y tiene menos actividad física, entonces lógicamente estamos forzando a que el páncreas funcione muchísimo mejor. ¿No ven ustedes? Ahora sí. Entonces, esta es la teoría de Patterson, donde dice sencillamente, vean ustedes, que los niveles de glicemia disminuyen y sobre la semana 24, cuando se libera el cortisol, que es una hormona hiperglicemiante, ¿no?, empieza a aumentar la glicemia. Si el páncreas tiene la adecuada capacidad, mantiene los niveles de euglicemia dentro del patrón normal. Pero si el páncreas no responde, esa glicemia se sigue elevando y estamos hablando de la hiperglicemia crónica, la diabetes gestacional. Correcto. Entonces, ¿por qué se da insulinoresistencia? El principal elemento, el famoso lactógeno placentario o la somatomammotrofina coriónica. Desde que la placenta está formándose, tenemos lactógeno placentarios. Entonces, frente a esto, luego tenemos la progesterona, el estrógeno y después de la semana 24, el cortisol. Todos aumentan la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, frente a este aumento de la insulina, vamos a tener una respuesta pancreática suficiente, no pasa nada. Si tengo una respuesta pancreática insuficiente, esa paciente se va a la diabetes. Además de los factores de resistencia a la insulina, la placenta presenta una serie de sustancias que se llaman las insulinasas o el sistema insulinasa que destruye más fácilmente a la insulina. Entonces el proceso metabólico está dado. Tenemos una insulina que tiene más resistencia y tenemos una insulina que fácilmente es degradada con mucha más rapidez, lo que va a generar pues que se produzca el problema de la hiperglicemia. Si no responde, ¿no? Generalmente los diagnósticos se hacían antes de las 22 semanas, pero todo eso ha cambiado. Vamos a entrar a lo que nos interesa ahora.
Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué sustancias son los que facilitan que haya resistencia a la insulina? La lactógeno placentaria, la hormona placentaria del crecimiento, la prolactina, la hormona liberada de corticotropina, ¿no? Las insulinasas que hemos dicho, factores de necrosis tumoral y las adipositinas, o sea, las alteraciones del cambio del tejido adiposo. Esas son los factores que nos ayudan. Ahora bien, ¿qué dice Pederson? Sí, la hiperglicemia materna me va a llevar a hiperglicemia fetal. Y la hiperglicemia fetal va a estimular el aumento de insulina en el feto. Y el aumento de insulina es la que genera el excesivo crecimiento fetal. O sea, la presencia de un feto macrosómico, nos decían antes, es porque el feto recibe una gran cantidad de aporte energético y por eso engorda. No, el crecimiento fetal es dependiente de insulina fetal. A más insulina, mayor crecimiento. Listo. Entonces, insulina materna, la insulinemia materna depende de la glicemia materna, ¿no? Y el crecimiento fetal no depende del hormona del crecimiento, sino de los niveles de insulina. Porque la insulina es la principal sustancia anabólica del producto bestial. Ahora entramos a ver. Miren, este es un afiche, si ustedes ven la fecha, el año 54, o sea, hace 70 años. Y decía, complicaciones de la hiperglicemia materna, diabetes materna, la hiperglicemia, diabetes pregestacional, macrosomía, distrés respiratorio, hipoglicemia y malformaciones congénitas abortos espontáneos. De tal manera que esto ya se sabía desde hace 70 años. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahora bien. Segundo, ya conocíamos en la aclaración de las diabetes, para nosotros nos interesa la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce solamente durante la gestación. Termina la gestación y desaparece esa diabetes y nuevamente vuelve a aparecer en las subsiguientes gestaciones, ¿no? OMS, que es lo último que estamos nombrando ahora. ¿Qué cosa dice? ¿A qué se llama diabetes gestacional? Dice, a la hiperglicemia detectada por primera vez en cualquier momento del embarazo. Una paciente que no tenía hiperglicemia, está embarazada, le encuentra hiperglicemia, caramba, puede ser. O es una diabetes mellitus pregestacional o es una diabetes mellitus gestacional. Yo la encontré, no sé si antes del embarazo ya lo era o solamente es durante el embarazo. Correcto. Ahora bien, ¿cuándo digo que tengo una diabetes pregestacional? De acuerdo a los criterios de OMS, los siguientes criterios. Ahorita vamos a discutir los criterios. Ya lo dejo ahí nomás para no complicarnos la vida. Por los criterios de OMS, ¿no? Igualito. Y la gestacional es aquella que se presenta durante el momento de la gestación. Igualito, ahorita vamos a hacer los criterios, ¿no? La doctora White, que también hace su clasificación de las diabetes, en el caso de la diabetes gestacional, vamos a tener la diabetes gestacional A1 y la diabetes gestacional A2. ¿Cuándo digo que tengo una diabetes gestacional A1? Cuando para manejar los niveles de glicemia en esta gestante utilizo solamente dieta y ejercicios. Y la diabetes gestacional A2 es aquella diabetes en las que necesariamente voy a utilizar insulina para poder manejar la glicemia de la paciente. Por lo tanto, el riesgo de que una paciente con diabetes gestacional se quede con diabetes posterior es en aquellas pacientes que han usado insulina, o sea, las diabéticas A2. ¿No? Ahora bien. Entonces, sí me estaba olvidando acá. Miren ustedes, ¿cuál es el problema? De que existen 17 instituciones mundiales que luchan contra la diabetes. Y cada una quiere imponer su criterio, tiene sus propios valores de cortes para decir, no, a partir de ya que es diabetes, a partir de este valor, no se pone de acuerdo en ninguna de ellas. Hasta que finalmente se lleva a cabo el estudio APO.
El estudio alto fue un estudio mundial, lamentablemente no intervino Sudamérica. Se hizo en todos los sitios, menos en Sudamérica. ¿Y cuál es la idea? Ellos vieron que conforme bajaban el valor para el punto de corte de glicemia, conforme bajaban los valores, también disminuían la presencia de alteraciones metabólicas y malformaciones en los recién nacidos. Entonces, si nosotros dijeron en Apple, si bajamos tanto los niveles de glicemia en la gestación para que no haya problemas de malformación, la mayoría de mujeres, entre comillas, con esos valores tendría que ser diabética. Entonces, ¿en qué se quedó? ¿Cuál fue el consenso mundial? Que los valores actuales nos permiten a nosotros máximo tener 1.7 veces de alteraciones fetales con esos valores. ¿Ya? Entonces, en eso están basados los valores. Ahora bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Durante mucho tiempo se ha seguido haciendo el diagnóstico en 2 pasos. ¿Cómo era el diagnóstico en 2 pasos? Venía la paciente, ¿no? Y se tomaba la prueba de una sobrecarga de glucosa oral, ¿no? Esos 50 gramos de glucosa oral, y luego a la hora se le pedía una prueba de glucosa en sangre. Si salía menos de 140, esa paciente era normal y seguía con su control prenatal sin problemas. Si contrariamente la paciente tenía un valor a la hora de la carga de glucosa oral mayor de 140, esa paciente pasaba necesariamente a la prueba del test de tolerancia oral a la glucosa. O sea, miren, 2 pasos. Una prueba oral y luego el test de tolerancia. OMS hace el estudio mundial y dice, bueno, primero es doble gasto y segundo, perdemos mucho tiempo. Entonces, ella establece, la OMS, ¿no?, el trabajo solamente de un solo paso, el diagnóstico en un solo paso, donde el test de tolerancia a la glucosa oral desaparece. El famoso test de O'Sullivan ya no se usa. Solamente entramos a utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace eso? Aquí los pongo antes de eso. Además, OMS establece en factores de riesgo medio y riesgo alto. Riesgo medio, mujeres que tenían un sobrepeso mayor a 25 de su IMC o historia con resultados obstétricos adversos. Mujeres que han tenido preeclampsia, que han tenido feto macrosómico, polidamios, ¿no? Pero nos interesaba el riesgo alto, porque el riesgo alto es población latina hispana como la peruana, con alta prevalencia para diabetes mellitus, debido a que desde que nacemos nuestra dieta básicamente es rica en carbohidratos. Obesas mayor de 30 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Hemos visto ya. Antecedentes de diabetes en anterior, partos con productos macrosómicos, las que liberan glucosa por orina, síndrome de ovario poliquístico, ya es un indicativo de resistencia a la insulina, dulce familia, toda la familia con diabetes, ¿no? Metabolismo de los carbohidratos o hiperglicemia en ayunas. O hábitos fetales de causa no explicable, o sea, estas pacientes entran de riesgo alto. Entonces, ¿qué dice OMS? A las pacientes con riesgo alto, glicemia en ayunas, en la consulta médica inicial. Ahora vamos a ver acá. Esto de acá, se los presento. Acá está, mejor, para no hacernos tanto güey. Entonces, viene nuestra paciente, primer control prenatal. ¿Qué le pido? Glicemia en ayunas. O glicemia al azar, si es que ha tomado desayuno. Viene mi paciente y le hago la glicemia en ayunas. Si mi paciente tiene una glicemia en ayunas mayor de 126 miligramos decilitro, esa paciente es una diabetes pregestacional. Nada más, no más. O si la paciente viene y ya tomó desayuno, le hago una glicemia al azar y me sale más de 200. ¿Qué cosa es? Diabetes pregestacional. Punto. Ya no uso Sullivan. Primera control prenatal, glicemia. Mayor de 126,
diabetes pregestacional o mayor de 200. Fin del asunto. Otra paciente viene y su glicemia en ayunas está entre 90 y más de 92 y menos de 126. Esa paciente, ¿no?, tiene una diabetes gestacional. Miren, el punto de corte es menos de 92. Si tiene de 92 a 126, es una diabetes gestacional. Manejo. Viene otra paciente, le tomo la glicemia y me salió ayunas menos de 92. Esa paciente está normal. Mi punto de corte es 92. Entonces repito, menos de 92, estás normal, sigue tu control. 92 a 120, más de 92 a 126, tú tienes diabetes gestacional. Y mayor de 126, tú tienes diabetes pregestacional. Punto. ¿Qué hago con esta paciente que tiene su glicemia normal? Espero entre las 24 y 28 semanas. ¿Por qué? Porque a partir de las 24 dispara el cortisol, que es una hormona hiperglicemiante. Entonces a esta paciente le vuelvo a tomar su glicemia. Si me sale una glicemia menor de 92, no hay ningún problema, ¿no? Se me sale mayor y le doy la prueba de tolerancia oral, con 70 gramos, que es la acortada, ¿no? Porque la normal se da con 100 gramos o 70 gramos. Y en este caso, la prueba de tolerancia oral la vamos a dar solamente durante 2 horas, o sea, 3 tomas. En ayunas, primera hora y segunda hora. Ya no utilizamos la tercera hora. Entonces, ¿qué me va a salir? La basal en ayunas debe ser menos de 92, está normal. A la hora debe ser menos de 180, perfecto. Y a las 2 horas, menos de 153. Si mi paciente tiene esos 3 valores así normados, no hay ningún problema, no es diabética. Pero si la paciente de esos 3 valores basta que uno sea alterado, que puede ser la basal, que puede ser a la hora o que puede ser a 2 horas, esa mi paciente tiene su diabetes. Entonces, esta es la forma simplificada de cómo se hace ahora. No usamos Sullivan. El valor es menos de 92. No, 93 hasta 126, diabetes pregestacional. Perdón, mayor de 126, diabetes pregestacional. 92 a 126, diabetes gestacional. Y si está todo normal, la prueba de tolerancia oral a la glucosa a la semana 24 nos va a decir, de acuerdo a los valores, si tiene o no tiene ese problema. Esto está establecido acá, que por fin se pusieron de acuerdo todos los valores. Entonces, ven ustedes, si está acá, acá está, ¿no? La glucosa basal, 92 miligramos. A la hora, 180. Y a las 2 horas, 153. Con esos 3 valores trabajamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Basta que un valor sea alterado, entonces la paciente tiene su diabetes y tendremos que empezar a trabajar con ella. Ahora, ¿cuál es el problema de la diabetes? Mayor riesgo de malformaciones congénitas. Miren, entre el periodo crítico para malformación está en la semana 6 y semana 8. En la población en general hay 1 a 2% de defectos congénitos, pero en el caso de las diabéticas esto sube hasta el 10%. O sea, es evidente que la diabetes genera malformaciones congénitas. ¿Cuál es la causa o el factor? Y lo que se ha visto que justo el primer factor, el más importante para generar alteraciones, es la hiperglicemia, el estado de hiperglicemia. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces, el solo hecho de hiperglicemia es el factor que me ayuda a mayor malformaciones. Y lamentablemente, como ven en el cuadro, las malformaciones de diabetes pueden darse en todos los diferentes órganos, especialmente en sistema nervioso central, anencefalia, encefalocele, mielomeningocele, espina bífida, holoprosencefalia, ¿no? Entonces ven ustedes todas las alteraciones en el tubo nervioso central. A nivel cardiovascular, transposición de grandes vasos, defectos septales, situs inversos, coartación de aorta, hipoplasia de ventrículo izquierdo grande.
A nivel esquelético, la hipoplasia y agenesia sacra, hipoplasia femoral, luxación de cadera, el pie equinovar. A nivel renal, el riñón, la agenesia renal, riñón poliquístico, hidronefrosis, riñón en herradura. A nivel gástrico, igual, atresia anorrectal del lado izquierdo del colon pequeño, fístulas. Entonces, ven ustedes, todos son problemas básicamente generados por la diabetes gestacional. Entonces, en base a eso tenemos complicaciones para la mamá y para el feto. ¿Cuáles son las complicaciones para la mamá? La diabetes como proceso metabólico daña endotelio. Entonces, si me daña endotelio, va a tener que ver con resistencia vascular periférica, por eso que las diabéticas con más facilidad me hacen preeclampsia. La diabética que tiene una deficiencia inmunológica con mucha más facilidad me va a hacer infecciones coriamnióticas, infecciones de las vías urinarias, ¿no? Y infección puerperal. Como el feto de la diabética es muy grande o a veces se produce polidramnios, ese útero hiperdistendido va a ser difícil de contraerse adecuadamente y tengo el problema de la hemorragia postparto. Como son fetos grandes, el feto grande me va a hacer la distocia de hombros y eso me lleva a parto por cesárea, ¿no? Y luego viene las variación del género. En una gestante, conforme avanza el proceso de embarazo, los requerimientos de insulina van en aumento. Ahora, que quede bien en claro, el manejo de insulina en una gestante es responsabilidad del especialista, es decir, del endocrinólogo, quien va a dar la escala móvil, el tipo de insulina y el tiempo en que darla no es del ginecobstetra, sino del endocrinólogo. Él va a determinar la dosis y cómo se va modificando las dosis, ¿no? Y el otro gran problema es que la gestación agrava el estado diabético. Entonces, si tenemos una diabética que se embaraza, su retinopatía y su nefropatía, que son los dos grandes problemas que tiene, se van a ver agravados por el hecho del embarazo. Por otro lado, vamos con el feto. ¿Qué tenemos? Y hemos visto las anormalidades congénitas, ven ustedes, 15 veces más que la población en general. Y las dos cosas raras, o una macrosomía o un retardo de crecimiento intrauterino. Generalmente, si es un feto grande, un parto traumático, con todos los problemas que genera para el niño y para la mamá, o si no, lo típico es la premadurez, enfermedad de membrana hialina, y a esto quería llegar. Miren ustedes, en una mujer diabética, los neumocitos que forman el surfactante son disfuncionales, es decir, podemos tener a un feto de 38 semanas, a un feto que pesa 4 kilos, pero que tiene problemas de maduración pulmonar. Por eso que el feto de mamá diabética hace los problemas de membrana hialina o de estrés respiratorio. Y en una diabética a término es el único feto en el que se le hace pruebas para madurez pulmonar, porque las pruebas de madurez pulmonar se hacen normalmente a fetos pretérmino. Pero tengo una paciente diabética a 38 semanas, se le hace prueba de madurez pulmonar porque pese al tamaño y pese a la madurez que tiene, no ha desarrollado adecuada cantidad de su surfactante y va a tener problemas de estrés respiratorio, ¿no? Fácilmente hacen apnea y bradipnea. Y el gran problema, las alteraciones metabólicas que generan toda la alteración metabólica que tiene el feto. Por eso el control adecuado y luego va a pasar a que lo maneje el neonatólogo. Correcto. ¿Cómo se hace? Vigilancia materna, las historias, o sea, no voy a entrar en detalles del control prenatal, que es decir, todo pedir, y es importante PL, una hemoglobina glicosilada que nos da el valor de glicemia de los últimos 90 días, especialmente el valor de la glicemia nocturna para darnos cuenta que si yo tengo una paciente que tiene 10 semanas de embarazo con una hemoglobina glicosilada
elevada, tiene 8, 5, 8, 7, esa paciente en el periodo crítico de la gestación, semana 6, semana 8, ha estado con glicemia alta, por lo tanto su riesgo de malformación es mucho mayor. ¿Correcto? Y luego la función renal que tenemos que hacer de todas maneras, porque ya hay daño renal en una diabética y ahora que esté embarazada, ese daño puede aumentar. ¿No? Ver fondo de ojo por el problema de la retinopatía y todas las pruebas comparativas que se van a hacer, ¿no? O vemos esto de primer trimestre, segundo y tercer trimestre, lo que nos interesa en la diabetes. O sea, la idea es controlarlo solamente con dieta. Por aquí vamos a entrar requerimientos, ¿no? ¿Cuánto requiere una paciente gestante, en este caso diabética? El 30 calorías por el peso ideal en kilos. Entonces, esto también lo va a ver nutrición, de acuerdo a mayor índice de masa corporal, menor cantidad de kilocalorías que tenemos que ofertarle a nuestra gestante. Proteínas 65 gramos al día y ácidos grasos, evitar grasas saturadas. ¿No? Que es el problema que a veces le damos acá, mucha grasa saturada. Ahora bien, como decía, requerimos, ahí llama usted las calorías acá y ya está. Ya está. Una cosa es importante, indistintamente de plan, o sea, en general, en una paciente que se embaraza, no hablo de una diabetes, una gestante normal, cuando se da ayuno prolongado, frente a la necesidad de energía, ¿qué es lo que hace el organismo? Activa su vía anaeróbica para producir energía y producto de eso se forman los cetoácidos, la cetoacidosis. Eso ocurre en una gestante normal. Por eso que nunca a las gestantes les permitimos un ayuno de mayor de 6 horas. En una diabética, con mucha más intensidad, tenemos que manejar que no puede tener ayunos prolongados, porque esos ayunos prolongados lo único que van a hacer es formar mayor cantidad de cetoácidos que van a ser dañinos para la mamá, pero fundamentalmente para el niño. Por eso la mamá toma su desayuno a las 8 de la mañana, a las 10:30 está comiendo algo, ¿no? Su colación, su tentempié, sus bocaditos. Nuevamente 12 va a tomar su almuerzo, 3 de la tarde su colación, 5 come, 8 a colación, 11 a colación. Ven ustedes, les estamos dando cada 3 horas. De esa manera se ayuda a controlar su glicemia y se evita que haya un aumento de los cetoácidos. Pregunta de examen. ¿Cuál es la meta terapéutica? ¿Para qué manejo una paciente diabética? La idea es tener una glicemia en ayunos menor o igual a 95, o sea, ligeramente un poquito elevada de lo que sería el patrón estándar, que es 92. ¿Correcto? Básicamente. ¿Y cómo lo voy a lograr eso? Básicamente con dieta. Por un lado, la dieta, eso me la va a dar mi. Y en segundo lugar, con el ejercicio. O sea, la gestación no es un estado donde no se puede hacer ejercicios. ¿Qué cosa dice el ACOG? Miren, en ausencia de contraindicaciones, 30 minutos de ejercicio moderado al día, si es posible, todos los días. Entonces, mi paciente con su dieta y con sus ejercicios mantiene su glicemia sobre 93, 94, estamos bien. Esa es una diabética tipo A1. Pero si lamentablemente no logramos corregir esa glicemia, entonces pasamos ya a la parte farmacológica. ACOG ya ha aceptado ahora que se pueda utilizar la metformina como un hipoglicemiante oral, pero sigue siendo la estrella de este proceso el uso de la insulina, ¿no? Entonces, manejaremos la insulina. Acá solamente la idea de que conforme van aumentando el embarazo, el tiempo de embarazo, la cantidad de insulina va a ir aumentada. No hablo de cómo se coloca porque eso corresponde especialmente al especialista, ¿no? Ni siquiera al propio ginecólogo general, sino es el especialista. De tal manera que no les van a preguntar a ustedes cuál es el intervalo de dosis o cómo se aumenta la dosis, cómo es la escala móvil, porque eso no juega para nosotros, sino solamente para los especialistas. ¿Correcto?
Entonces, la idea es el manejo. Y en cuanto a las ecografías, igualito, nos manejamos en las ecografías básicas, ¿no? La elemental, la temprana, la ecografía genética y la ecografía morfológica. Ahora, si la paciente ya tiene sobrepeso, vamos a empezar a tomarles ecografías para ver cómo es que está aumentando el peso del feto, si es macrosómico, para plantear el tipo de vía de parto que va a tener este paciente. ¿Se hospitalizan las diabéticas? No. ¿Cuándo vamos a hospitalizar? Si mi paciente presenta cetonuria persistente, quiere decir que metabólicamente no está adecuadamente modulando su nivel de glicemia. O si tiene una glicemia mayor de 160, probablemente esta paciente va a entrar para manejo con insulina. O si lamentablemente desarrolla infección urinaria que va a pielonefritis. O entra en alteraciones metabólicas. O hemos visto la complicación más común, la hipertensión, la preeclampsia, ¿no? O cuando queremos regular cómo va sus niveles de glicemia adecuadas, ¿no? O si está en trabajo de porte espontáneo, va a entrar. Por si acaso, diabetes gestacional no es sinónimo de cesárea, ¿no? La cesárea tendrá sus indicaciones obstétricas, pero no porque sea diabética va a ser operada. Eso es importante. Correcto. Ahí nos vamos a quedar. Descansamos y luego tenemos la última parte, que es el embarazo gemelar. Nos veremos en unos 20 minutos.